Empecemos. Ya. ¿Estás lista, Katy? Démosle nomás. Démosle nomás. Excelente. Entonces, la cuestión es que hace tiempo queríamos hacer un episodio especial de las cosas buenas que están ocurriendo en temas ambientales alrededor del mundo y en Chile. Y este es el momento perfecto para hacerlo, ¿cierto, Katy? Sí, y esta idea está súper inspirada en un newsletter. Un newsletter es un boletín informativo, pero que está en inglés. Y yo me inscribí el año pasado. Se llama Fix the News. Eso quiere decir como, no sé, arreglar las noticias. Y es un proyecto que recopila todas las buenas noticias que están ocurriendo alrededor del mundo entero y te las hacen llegar una vez a la semana a tu email. Yo igual se los recomiendo harto y les voy a dejar el link en la descripción del episodio. Es un newsletter que está en inglés, eso sí, pero con traductor todo se puede. Sí. Y bueno, llevo un año recibiéndolo y de verdad me ha ayudado mucho a superar mi ecoansiedad y a tener más esperanza. Porque antes yo solo leía las noticias de los típicos medios de comunicación que siempre me dejaban súper pesimista. Sí, po. Yo también me suscribí a Fix the News y de verdad que ayuda a empezar la semana con más ganas. En comparación con los medios de comunicación tradicionales, que lo único que hacen es dar noticias para sentirse más pesimistas con respecto a todo. Lo que pasa es que los típicos medios de comunicación publican casi puras malas noticias y eso lo puedes ver, métete ahora a cualquier medio, Sí. vas a ver puras malas noticias. Por ejemplo, si en un año hubo cientos de miles de vuelos en avión que salieron bien, van a publicar sobre el único vuelo que tuvo un accidente o que algo salió mal. Y esto obviamente no es solo culpa de los medios de comunicación, es que las personas tendemos a interesarnos más en las malas noticias, en las catástrofes, les hacemos más clic, las compartimos más en nuestras redes sociales. Sí, pues. A lo mejor eso es normal. Quizás es una adaptación evolutiva enfocarse más en lo malo que en lo bueno. Puede Sí, sí. Pero el problema, aunque sea normal, ser. Sí. es que si tú pasas siempre leyendo puras cosas malas de lo que está pasando en el mundo, te provoca una visión de un mundo que es más negativa. O sea, vas a tender a pensar que todo el mundo está en guerra, están asesinando a personas en todas partes, el planeta está siendo destruido en todas partes. Y esta no es la realidad. La realidad es que igual, si uno lo ve como en una balanza, la mayoría de los países viven en paz. Se están reconociendo más derechos humanos, no sé, en el último siglo alrededor del mundo, en muchos países. Se están alcanzando más derechos para las mujeres, para la comunidad LGBTQ+. También hay muchísimos proyectos de regeneración. Hay especies que igual se están recuperando en sus números. Sí. Y estas buenas noticias no aparecen casi nunca en los medios de comunicación tradicionales. Pero eso no quiere decir que las cosas malas no están ocurriendo. De hecho, en este mismo podcast hemos hablado mucho de los problemas de contaminación por plástico, del cambio climático, de la extinción de especies, de la deforestación, etc. Esas cosas malas están ocurriendo. Sí, todo eso Sí. que es malo está ocurriendo, pero las cosas buenas también están ocurriendo. Entonces es como tratar de empezar a enfocarnos, enfocarnos en lo bueno no se trata de negar la realidad. No se trata de ser ingenuo y verlo todo color de rosa, porque obvio que no todo está bien, pero también debemos ser conscientes de que ambas, las cosas buenas y las cosas malas, están ocurriendo. ¿Qué es lo que está prevaleciendo? ¿Lo bueno o lo malo? Eso depende de tu perspectiva, de cómo quieres verlo. O sea, vas a ver el vaso medio lleno o medio vacío. Y bueno, este tema nos lleva a la venida de Jane Goodall a Chile, la famosa etóloga y mensajera de la paz de la ONU, que trata de compartir justamente un mensaje de esperanza, ¿cierto? Exactamente. Y ella también nos inspira a hacer este episodio. Para quien no sepa quién es Jane Goodall, es una famosa primatóloga. Estudió chimpancés en Gombe, en África, durante los años 60, cuando no era para nada común que una mujer joven estudiara primates sola en la selva de África. Y descubrió que los chimpancés utilizan herramientas, lo que revolucionó en esos años la ciencia de ese entonces, porque eso no se sabía. Y bueno, las últimas décadas se ha dedicado a viajar por el mundo, dando un mensaje de paz, de esperanza, a niños, a jóvenes, a adultos, a todos. A pesar de esto, Seba, yo te aseguro que Jane Goodall ha visto cosas horribles en el mundo. En primera persona, ella ha visto la caza furtiva de animales, ha visto chimpancés en jaulas, chimpancés en laboratorio, ha visto la pobreza de frente, niños que tienen hambre. Y aún así,
A pesar de todo eso, ella está convencida de que hay que tener esperanza. Y bueno, preparándonos para su venida, nos leímos su libro, El libro de la esperanza, que también nos inspiró a contar las cosas buenas que están ocurriendo y las historias de personas que están cambiando las cosas para bien. Claro, es importante enfocarse en las cosas buenas además de las malas, porque eso nos ayuda a tener esperanza. Sí. Como dice Jane, la esperanza no es pasiva. No se trata de sentarse y esperar que salga todo bien. Eso sería la fe. La esperanza es activa, requiere esfuerzo y te impulsa a actuar. Exacto, eso es importante recordarlo. La esperanza es activa. Te saca de ese estado de letargo de, todo está perdido, no hay nada que hacer, el mundo se va a acabar. Así que por eso mismo, y como un regalo a nuestros auditores, a nuestras y nuestros auditores, recopilamos las historias que nos alegran, que nos inspiran, que nos fascinan, y les vamos a hacer un hermoso paseo por las cosas lindas que están ocurriendo alrededor del mundo y también en Chile. A ver, Katy, ¿con qué te gustaría partir? ¡Qué emoción! Ya, yo quiero partir con historias de regeneración. La regeneración es maravillosa. Es como volver a curar el planeta. Es volver a curar las heridas que los mismos humanos hemos provocado. Y no es solo volver a reforestar, es recuperar el suelo, las especies, la red de la vida. Claro. Es regenerar las relaciones humanas también y la relación del humano con la naturaleza. Y una hermosa historia de regeneración es la de una pequeña isla en el mar Caribe que se llama Redonda y pertenece al país Antigua y Barbuda. Desde hace siglos, esta isla fue explotada por Gran Bretaña porque tenía mucho guano. ¿Te acuerdas qué es el guano? Caquita. Caquita de aves. ¿Y por qué se explotaba el guano? Porque es un súper buen fertilizante. Es rico en nitrógeno, en fósforo y en otros elementos. También se usaba para la pólvora, en fin. Bueno, en el siglo XX ya no fue más rentable seguir explotándola y los humanos se fueron. Pero adivina quién se quedó. ¿Quién? Los animales que siempre acompañan al humano, animales domésticos, en este caso fueron cabras y ratas. Ambas llegaron con los humanos siendo especies exóticas e invasoras que no pertenecían a ese ecosistema de la isla. Bueno, las cabras comenzaron a multiplicar y comenzaron a devorar todas las plantas de la isla. Las ratas lo mismo, y más encima se comían los huevos de aves y lagartos, lo que disminuyó la vegetación de la isla y las poblaciones de especies endémicas, quedando la isla convertida en un desierto. Las aves se fueron porque ya no podían construir sus nidos y la isla misma se empezó a derrumbar porque ya no tenía la vegetación que afirmara el suelo. Todo mal, ¿no? Sí, terrible. Ya, pero ¿qué es lo positivo dentro de toda esta mala historia? Aquí viene lo lindo. Un grupo de ambientalistas o ecologistas decidió hacer algo y cacharon que lo que tenían que hacer era sacar las especies exóticas invasoras. Entonces capturaron y sacaron a las cabras y erradicaron todas las ratas de la isla, lo que no fue fácil porque eran 6.000 ratas, eran muchísimas. Y erradicar una especie exótica invasora es muy difícil, pero como esta era una isla pequeña, al final se pudo. Finalmente, en el año 2018, la isla se declaró libre de cabras y de ratas. Mira. Y en los años posteriores, ¿adivina qué pasó? ¿Qué? La isla se comenzó a transformar y a regenerar sola. Wow. Volvió a crecer la vegetación, regresaron unas 15 especies de aves, se recuperaron las poblaciones de lagartos endémicos, las aves comenzaron a esparcir las semillas nativas, volvieron a crecer las flores, los arbustos, los árboles, que también invitan a más aves a hacer sus nidos. O sea, todo se comenzó a regenerar y todo eso, lo más increíble es que la naturaleza lo hizo solita. Los ecologistas no plantaron ninguna especie nativa, volvieron solas. Simplemente, claro, lo que necesitó la isla es que los ecologistas sacaran las especies que eran dañinas, que eran las cabras y las ratas. Claro. Eso sí, me imagino que en una isla que es pequeña es más fácil combatir las especies exóticas invasoras. En un país entero como Chile sería más difícil combatir a la rata, ¿cierto? Pero igual este ejemplo demuestra que se puede. Es increíble pensar en la capacidad de la naturaleza de regenerarse. Solo necesita a veces un empujoncito del ser humano que cambie una cosa o que deje de hacer algo y el resto corre solo. ¿Tienes algún otro ejemplo parecido en Chile? Sí, en Chile hay ejemplos similares, justamente en islas. Por ejemplo, en la isla Chañaral, en la reserva pingüino de Humboldt,
se logró erradicar a otra especie exótica invasora que eran los conejos, el año 2017. Y el problema era que los conejos erosionaban el hábitat donde nidifican aves marinas. Entonces, como los erradicaron, eso ayudó a que los yuncos, que son aves marinas, volvieran a poner nidos en la isla. Y algo similar ocurrió en otra isla en Chile, la isla Pájaro 1, que está a la altura de Coquimbo, donde fueron erradicadas esta vez las ratas, también las ratas, que se comían los huevos y las crías de aves marinas. Y esto permitió que volvieran las aves marinas a nidificar a la isla como los yuncos, por ejemplo. Entonces, claro, ¿qué es la enseñanza que sale de todo esto? Es que las especies exóticas invasoras son un tema bien complejo. Y como fue el ser humano quien las introdujo en los nuevos hábitats donde no pertenecían, es responsabilidad del ser humano controlar sus poblaciones o erradicarlas o lo que sea para que los ecosistemas se vuelvan a regenerar. Es todo un tema. Imagínate el episodio pasado donde conversábamos con Fernanda Pizarro. Lamentablemente, perros y gatos en muchos casos también pueden ser considerados especies exóticas invasoras, especialmente cuando son de libre deambular y andan sin control. Y hablar de erradicar perros o gatos es súper controversial porque tenemos un cariño muy grande con estos animales, a diferencia de las ratas, lamentablemente. Y eso lo conversamos en el episodio pasado. Y ya que estamos hablando de regeneración, ahora hablemos de ríos. Si pensamos en cómo hemos dañado los ríos, cómo los contaminamos, explotamos por extracción de arena, cómo los cementamos como en el río Mapocho en Santiago, cómo los cortamos con represas, cortamos su flujo, etcétera, es bastante triste. Pero también hay historias de ríos que se regeneran, supongo, ¿no? Sí. Y estas son las historias que más me ilusionan porque pucha que le hemos hecho daño a los ríos en el mundo entero y en Chile, como dijiste tú, imagínate. Y tenemos historias de ríos que se recuperan. Esta historia que voy a contar lamentablemente no es de Chile, es de Estados Unidos. Y es el río Klamath, que cruza los estados de Oregón y California en Estados Unidos. Y resulta que el río Klamath comenzó a ser represado para producir electricidad en 1918, o sea, hace más de un siglo, lo que fragmentó el río y no permitió que los salmones y las truchas pudieran subir y bajar por el río, especies que son nativas de allá. Entonces, para que nos contextualicemos un poco, tú sabes, Seba, que los salmones, por ejemplo, son muy especiales. Ellos nacen en los ríos, bajan por el río al mar, donde se vuelven adultos. Como adultos vuelven a remontar el mismo río hasta el lugar donde nacieron para poner sus huevos, para desovar. Entonces, esta historia de los salmones es increíble, pues ellos tienen que subir y bajar. Ojo que en Chile también hay salmones y también hay truchas, pero no son nativos. Son una especie introducida por el ser humano, son exóticos invasores. Y el problema es que ponen en peligro a nuestras especies endémicas de peces, se los comen, por ejemplo. Pero bueno, volviendo al río Klamath. Los salmones que viven allá, en Estados Unidos, por culpa de las represas, no pudieron subir y bajar más por el río Klamath, por lo que sus poblaciones comenzaron a disminuir muchísimo, se empezaron a poner en peligro. Y aquí entra la hermosa conexión que hay entre la naturaleza y el ser humano, porque en el fondo son la misma cosa. Las tribus indígenas de allá dependen del salmón, y no solo para alimentarse, no solo para su economía, para vivir, sino que porque su cultura depende del salmón. Su espiritualidad está muy relacionada con los salmones y con el río Klamath. Entonces, las tribus indígenas comenzaron a presionar junto con los grupos ambientalistas para que sacaran las represas. Y esto, junto con que ya no era rentable seguir operando las represas, hizo que se llegara a un acuerdo para demolerlas. Y actualmente este es el proyecto de eliminación de represas más grande del mundo. Para fines de este año 2024, van a desaparecer 4 represas hidroeléctricas antiguas del río Klamath. También lo lindo es que se comenzaron a devolver las tierras indígenas que habían sido inundadas. Así que se espera que las poblaciones de salmones y truchas se vuelvan a recuperar, se vuelva a reconectar esa conexión que había con los pueblos indígenas de allá. Y se espera también que la salud del agua vuelva, ya que las represas no solo cortan, no permiten que los peces suban y bajen, por ejemplo, sino que crean lagos artificiales.
en donde se reproducen algas que consumen todo el oxígeno del agua. Este es un problema llamado eutrofización. Otro problema que provocan las represas es que aumentan las temperaturas del agua. O sea, ya las especies que dependen de una cierta temperatura ya no pueden estar porque cambia la temperatura. Y tampoco permiten que fluyan los sedimentos, que son nutrientes en el fondo, hasta las desembocaduras de los ríos y que llevan los nutrientes al mar. Escuchándote no pude evitar pensar en el río Biobío, que ha sido tan fragmentado por las represas Ralco, Panguea, Angostura y otras, creo, donde se les quitaron las tierras a los mapuches de Alto Biobío, se inundaron cementerios indígenas, se rompieron lazos de comunidades y se hizo tanto daño que lindo sería un proyecto de remoción de represas en el río Biobío para restablecer el profundo lazo entre el río y el pueblo mapuche. ¿Hay más historias similares en otros países, quizás? No encontré otras historias de quitar represa, que me encantaría. Yo igual estaba muy de acuerdo antes con las represas porque se vendían como la increíble energía renovable, ¿no? Pero después se empezaron a dar cuenta de los terribles impactos ecosistémicos que tienen. Sí. Entonces sería muy lindo. Pero lo otro que encontré como de buenas noticias de ríos es que, por ejemplo, en Europa se está luchando para proteger los últimos ríos que no están intervenidos, que están principalmente en Europa del Este. En Chile se luchó para que el río Puelo y el río Futaleufú fueran protegidos como reservas de caudal con fines de protección ecosistémica. Y en América Latina, estos son ejemplos, hay muchos más. Sí. En América Latina tienes el caso de las mujeres indígenas Cucama de Perú, que han logrado que se reconozcan los derechos del río Marañón en el Amazonas. Y bueno, también hay muchas organizaciones, tanto chilenas como extranjeras en Chile, peleando para que se reconozcan los derechos del río Biobío. Pucha, que sería lindo eso. Y hay buenas noticias en otras áreas, por ejemplo, en temas de especies, ya que hablamos siempre de las crisis de la biodiversidad y de la gran extinción de especies que hemos provocado los humanos. ¿Hay especies que se están recuperando? Sí. Bueno, claro, como tú dijiste, la gran extinción de especies es real, pero hay ejemplos de especies que se han logrado recuperar. Entonces, para que sepan que si el humano pone bueno, así se pone una meta, se puede lograr. Así que vamos con algunos ejemplos. Mi ejemplo favorito son las ballenas. Yo creo que uno de los crímenes más grandes que hemos cometido como humanidad contra otras especies ha sido la caza de ballenas, que fue una matanza terrible que llevó a varias especies de ballenas casi al borde de la extinción durante el siglo XX. ¿Y sabes por qué cazaban a las ballenas? No, ¿por qué? Por su grasa, que se transformaba en aceite para cosméticos, jabones y aceite de lámparas. Me estás diciendo que la vida de una ballena vale un jabón de baño. Qué mal teníamos las prioridades. Bueno, la buena noticia. ¿No? En los años 80 se prohibió la caza de ballenas con fines comerciales. En la mayoría de los países, siempre está el tema de Japón que sigue cazando, pero en fin, en la mayoría de los países se prohibió. Y esto permitió que décadas después comencemos al fin a ver la recuperación de algunas poblaciones de ballenas. Por ejemplo, en el océano sur de la Antártica se están observando más ballenas azules, más ballenas fin y ballenas jorobadas. Y en la Patagonia Argentina se han observado más ballenas sei. Todas estas son ballenas súper grandes. Sí. Claro, ha tomado mucho tiempo en verse su recuperación debido a que las ballenas no tienen tantos hijos, viven muchos años y pasa mucho tiempo de una generación a otra. Qué importante esta noticia, porque recuerdo cuando conversamos con una chica que creo que vendía stickers de ballenas en Valparaíso y que nos dijo súper convencida que la ballena azul ya se había extinto. Sí. Ojalá que ella escuche este podcast. Ojalá. Sí, eso te demuestra como uno, quizás por leer las noticias, tienes una idea y eso te hace creer, está todo perdido. Claro. Y cuando ella nos dijo eso, yo dije, no está extinguida, no. Y de hecho se está recuperando. Extinta. Eso sí, ojo. El biólogo marino Rodrigo Juque Gaete, que entrevistamos en este podcast, ha dicho en sus redes sociales que la población de ballena azul en Chile ha disminuido debido al aumento en el tráfico marítimo, porque chocan con las ballenas, los barcos, y por la contaminación en la zona. Y en el mismo podcast, cuando hablamos con él, nos dijo que muchos de esos barcos que chocan con las ballenas son de empresas salmoneras.
Ahí tenéis una razón más para detener el crecimiento excesivo y la expansión de la industria salmonera en Chile. Pero hay varias cosas que se pueden hacer también y no son tan difíciles, como reducir la velocidad de los barcos. Eso les da más tiempo a las ballenas para que se quiten del camino. Bajas mucho la probabilidad de choque, o que los barcos cambien sus rutas, porque se sabe más o menos, no siempre, ¿no? Pero se sabe dónde se alimentan las ballenas, dónde se reproducen, ¿no? Entonces pueden evitar ciertas zonas en ciertas épocas. Pero bueno, la noticia de que hay recuperación de algunas poblaciones de ballenas en otras partes, como en la Antártica o en el sur del Atlántico, es hermosa. Sí. Porque las ballenas son maravillosas, son mis especies favoritas. La ballena azul, por ejemplo, es el vertebrado más grande de la historia de la Tierra. O sea, imagínate que la extinguiéramos, sería horrible. Y también son complejas, son inteligentes, más encima contribuyen a combatir el cambio climático. Así que si no nos creen, escuchen el episodio 53, donde hablamos con Rodrigo Juquegaete. Y si no tuviste suficientes buenas noticias sobre las ballenas, te doy otra más, la última. Líderes indígenas de Nueva Zelanda, de Tahití y las Islas Cook firmaron un tratado que reconoce a las ballenas como personas jurídicas. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen derechos. Y se espera que esto lleve pronto a que hayan leyes que reconozcan los derechos de las ballenas. ¿De qué sirve reconocer sus derechos? Por ejemplo, si se reconocen, se pueden imponer fuertes sanciones a quienes les hagan daño. ¿Y por qué quieren hacer esto estos líderes indígenas? Porque para muchos grupos indígenas de la Polinesia, las ballenas son sagradas y son espíritus ancestrales que conectan toda la vida. Incluso en la noticia, que voy a poner el link, se hablaba de que ellos piensan que fueron las ballenas las que guiaron a sus ancestros por el mar hasta las islas donde hoy habitan. Puta, qué linda la historia. Eso sí que es lindo. Y escuché también que la población de osos panda en China se ha duplicado desde 1980. Ya no está en peligro, sino que está en estado vulnerable, gracias a los esfuerzos de conservación como el aumento de las áreas protegidas. ¿Sabías eso? Sí, y ahora vamos a abusar un poquito de las especies carismáticas, que son las especies como que causan ternura, amor en las personas, pero es por una buena razón, es para que se entusiasmen. Sí, pues. Otra especie que se ha recuperado, la población del tigre de Bengala, casi se triplicó en Nepal y en India, gracias a los esfuerzos de restauración de miles de hectáreas que conectan distintos hábitats que permiten que los tigres se desplacen, porque los tigres ocupan muchas hectáreas de hábitat. Y esto fue a través de la frontera entre ambos países. Y también es un recuerdo de que la conservación es un trabajo que va más allá de las fronteras entre países, o sea, tienes que cooperar. También, otra buena noticia, las poblaciones de lobos se han logrado recuperar en varias partes de Europa. Y como estamos hablando de poblaciones, en este caso de depredadores que se recuperan, hay que tener ojo, porque cuando aumentan sus poblaciones suelen aumentar los encuentros con humanos o con el ganado. Y esto provoca lo que se conoce como conflicto humano-vida salvaje, que también trae muchos desafíos, que también hay varias formas de buscar solucionarlos. Entonces ahí hay que tener ojo cómo solucionar esos problemas. Pero también no solo depredadores, sino que hay varias noticias de especies de insectos como mariposa, de aves, de reptiles, también de mamíferos que se han recuperado como el narval. Así que les vamos a dejar todos esos links en la bibliografía de nuestra página web. Bacán. Y hablando de especies animales, ¿cachaste que hay un parque zoológico en Buenos Aires que se reinventó para enfocarse más en la preservación de las especies que en las ganancias económicas de tener animales en exposición? ¿Cachaste eso? Me encantó esa noticia, porque los zoológicos nunca me han gustado mucho y he tenido de hecho varias discusiones con compañeros que estudiaban ecología que pensaban que los zoológicos son un muy buen aporte a la conservación ex situ de los animales, que es la conservación fuera de sus hábitats naturales, y también que muchas veces apoyan en programas de reintroducción. Pero siempre a mí personalmente me ha incomodado eso de tener animales encerrados, expuestos detrás de vitrinas, para la entretención nuestra, especialmente si los tienes en un país que no es su país de origen, o sea, con un clima al que no están acostumbrados, como el caso del oso polar que tenían en un zoológico en Chile. Bueno,
Entonces esta noticia del Zoológico de Buenos Aires, que se decidió convertir en un ecoparque, es increíble porque va a tener fines de conservación y de rescate. Ya no van a exhibir más animales de otros lados, ahora reciben animales nativos de Argentina que llegan heridos y los rehabilitan. Trabajan directamente con programas de rewilding en Argentina, donde se trabaja por la reintroducción de especies como el cóndor. Y tienen un límite máximo de visitantes al día. Suena súper bien eso. Y es lo que los zoológicos deberían ser. Deberían ser un santuario de fauna nativa del país, de rescate de animales heridos, que apoya la conservación y reintroducción de especies, y también con educación ambiental de nuestra flora y fauna nativa, etc. Sí. Más encima, Seba, un grupo de biólogos y filósofos ha llegado a un consenso increíble. El consenso dice: existe una posibilidad muy realista de que animales como insectos, pulpos, crustáceos, peces, abejas, moscas, cangrejos y otros animales experimenten lo que conocemos como conciencia. Y esto quiere decir que tener una experiencia consciente puede extenderse a animales que son muy diferentes a nosotros, como los invertebrados. Wow. Claro que esta declaración de conciencia en otros animales se centra en el tipo de conciencia que es más básica, que es conocida como conciencia fenoménica. Si una criatura es fenoménicamente consciente, quiere decir que tiene la capacidad de experimentar sensaciones como el dolor, el placer o el hambre, pero no necesariamente puede experimentar estados mentales que son más complejos como la autoconciencia. Para mí es como obvio que una abeja siente dolor, pero es increíble que un grupo de científicos concluya algo así. Esto podría tener repercusiones éticas súper grandes, yo creo, especialmente cuando se trata del bienestar animal. Sí, imagínate, Seba, que los científicos han podido observar en laboratorio, por ejemplo, que los pulpos sienten dolor. Un tipo de pez llamado lábrido ha demostrado un grado de autorreconocimiento en un espejo. Peces cebra muestran signos de curiosidad. Los abejorros han demostrado un comportamiento de juego. Las moscas drosófilas tienen patrones de sueño distintivos influenciados por su entorno social. Los cangrejos de río muestran estados similares a la ansiedad. Cuático. O sea, lo que está claro, y ellos mismos lo dicen, estos científicos, es que los humanos no son los únicos en poseer los sustratos neurológicos que generan la conciencia. Yo creo que estas historias que nos estás contando nos ayudan caleta a expandir nuestra conciencia sobre el valor intrínseco de todos los seres vivos. Por favor, cuéntame más historias, por favor. Tengo historias hermosas de empoderamiento femenino. Mira. Y cómo esto ha ayudado a la conservación. Y eso fue también porque me acuerdo de algunas discusiones en redes sociales de personas que decían: ¿qué tiene que ver la equidad de género con el medio ambiente? Tiene que ver. Vamos a darles un ejemplo. Sí, pues. Hay un grupo de mujeres guardaparques en Indonesia que se dedica a detener la deforestación de la selva. Y para ellas no fue nada fácil convertirse en guardaparques porque viven en una sociedad todavía patriarcal en que no es común que las mujeres se organizan y decidan ellas mismas: ya vamos a trabajar por la conservación. Pero lo lograron, y desde que comenzaron a patrullar la selva han utilizado una serie de tácticas que son nuevas, o sea, no usadas antes por otros guardaparques hombres, como que no usan armas, usan solo machetes para abrirse paso por la selva. Cuando se encuentran personas en la selva, conversan con ellas de una forma como más, no tan confrontacional. Les enseñan sobre la importancia del bosque, les regalan semillas para que planten árboles, trabajan con granjeros para plantar árboles, ayudan a educar a las personas. Incluso en el reportaje, una de ellas cuenta que convenció a su esposo para que no case animales salvajes y se dedique también a defender la selva. Mira. Y esto es muy importante recordarlo, Seba, porque quienes dañan la selva muchas veces, los cazadores furtivos, por ejemplo, no son necesariamente hombres malos que disfrutan matando animales o cortando árboles. Usualmente son hombres pobres, de las propias familias de estas mujeres guardaparques y que necesitan alimentar a su familia. Y para ellos, en este caso, cazar un tigre y vender su carne o su piel es una importante fuente de ingreso cuando no tienen otra alternativa. Y esto mismo lo vio Jane Goodall cuando ella trataba de defender a los chimpancés de la caza furtiva.
se dio cuenta que no los va a poder salvar si no ayuda a las personas de ese lugar. O sea, hay que mejorar la situación económica de las personas para que no tengan que cazar o cortar árboles. Y una alternativa es que tengan ingresos por conservar y proteger la selva, que vean un beneficio económico y social en la conservación. Claro. Y en el caso de estas mujeres guardaparques de Indonesia, han logrado disminuir los niveles de deforestación, han logrado convencer a los demás habitantes de los pueblos que es importante proteger la selva y también han aumentado los ingresos económicos de sus propias familias. Qué fuerte la historia, la verdad. Sí. Y ahora pasando a otro tema, ¿tenemos buenas noticias más relacionadas a lo urbano? ¿A ciudades, por ejemplo? Sí, Seba. Hay un movimiento que llama a sacar el cemento de las ciudades. Me encanta porque odio el cemento. Imagínate que hemos tapado todo el suelo de nuestras ciudades con cemento. Y el suelo se nos olvida, pero está lleno de vida. Absorbe el agua, permite que crezcan los pastos, las plantas, tiene bacterias, tiene hongos y lo tapamos. Bueno, hay grupos activistas ambientalistas que han comenzado a sacar el cemento que no es necesario en ciudades de Estados Unidos, Canadá, Bélgica, Gran Bretaña, Francia, Australia y otros, para permitir que vuelva a crecer el pasto, las hierbas, las flores, los árboles. Esto permite que el suelo absorba más agua, que haya menos inundaciones, baja las temperaturas a nivel local en verano, además que le entregas más hábitat a insectos y pajaritos. Y para que no nos digan que somos eurocéntricos y que hablamos solo del primer mundo, ¿has escuchado hablar de los corredores verdes de la ciudad de Medellín, en Colombia? Creo que no. Desde el año 2016 se comenzaron a plantar, comenzó un proyecto de corredores verdes que atraviesa toda la ciudad. Son kilómetros y kilómetros de árboles, arbustos, lianas, bambú, pastos que crecen a lo largo de carreteras, de calles, conectan parques, áreas verdes, crecen a lo largo de puentes, en estaciones de metro, en jardines verticales, en edificios, en techos verdes. Y todo esto juntó con una red de vías de bicicleta y de veredas de peatones que están siempre a la sombra de estos árboles. Sí, pues ya escuché también que se intentó plantar especies tropicales típicas de la zona y que fueran endémicas también, que le dan alimento a la vida silvestre, que les ayudan a las especies a moverse también, que bajan los niveles de contaminación por la combustión de los autos y que absorben CO2 también. Sí, todo eso. Y en lo mejor de todo, no sé si lo mejor, pero lo más increíble, en los primeros 3 años del programa lograron que la temperatura de la ciudad bajara a 2 grados. Wow, y se cree que en las próximas décadas podría bajar de 4 a 5 grados. O sea, eso es harto. Es mucho. Imagínate la diferencia cuando experimentas 25 grados comparado con 30 grados. Es harta diferencia. Mucho. Y esto obviamente va a ayudar a enfrentar las olas de calor, a disminuir el uso del aire acondicionado, que eso requiere mucha energía. Y porque recordemos que lo que pasa en las ciudades es un fenómeno conocido como isla de calor urbano, en que las temperaturas de una ciudad suelen ser más altas que las de las áreas rurales circundantes. Y esto pasa porque los edificios y las calles que son de cemento absorben y retienen el calor durante mucho más tiempo que la infraestructura verde. Por eso tenemos que reverdecer las ciudades y sacar el cemento. Siempre eso sí decían, tomando en consideración que necesitas el cemento, por ejemplo, para personas que andan con sillas de ruedas. Claro. Entonces, tomar en consideración la inclusión. La inclusión. Claro. Bueno, y hay otras ciudades que se entusiasmaron con la experiencia de Medellín y quieren copiar la idea, como Bogotá, Barranquilla en Colombia, Sao Paulo en Brasil, y ojalá que Santiago pronto se entusiasme. Sí. O otras ciudades de Chile también, pues, especialmente en las comunas más pobres. Que le saquen el cemento al río Mapocho. Oh, sería ideal. Que pongan bosques Miyawaki. Que se reforesten las orillas del río Mapocho. Sería hermoso. Eso sería hermoso. Ya. Y hablando de ciudades más sustentables, ¿cachaste esa noticia de que en París hay más ciclistas que conductores de autos? Sí, fue bacana esa noticia. Salió en abril de este año 2004 y se basó en mediciones oficiales que utilizaron rastreadores GPS en miles de parisinos para registrar de qué manera se movilizan por la ciudad. Y descubrieron que la mayoría de los parisinos se transportan en bicicleta más que en auto, especialmente desde las afueras de la ciudad al centro de la ciudad, en las horas punta y para movilizarse al trabajo.
Y se cree que las medidas que lograron incentivar tanto el uso de la bicicleta fueron la construcción de muchos kilómetros de vías de bicicleta, redujeron el número de estacionamientos en la ciudad, se volvió caro estacionarse en la ciudad, se cerraron algunas calles para hacerlas peatonales, etc. Sería bacán que en Chile empezáramos a copiar estas buenas ideas, ¿cierto? Y ahora, cambiando de tema, ¿hay algo positivo que podamos decir sobre el cambio climático? Porque hasta ahora en las noticias se habla siempre de cosas terribles. Se derrite la Antártica, las olas de calor en todas partes. El año pasado superamos como dicen, los 1,5 grados Celsius de calentamiento global. ¿Hay algo bueno dentro de tanta mala noticia? Este es un tema bien complejo porque entran hartas contradicciones. Hay cosas malas, muchas cosas malas, pero también hay cosas buenas ocurriendo. Y también hay que entender el contexto. Nos encontramos en Chile, en Sudamérica, por lo que muchas de esas noticias buenas y malas nos afectan de manera distinta que, por ejemplo, a países europeos. Entonces, claro, esto es un podcast sobre buenas noticias, pero para contextualizar un poco, para entender la realidad. El año pasado, el 2023, que fue el año del fenómeno El Niño, se superaron varios récords de temperatura en el mundo entero. Fue el año por lejos más caluroso que hemos experimentado como humanidad. El promedio global de temperaturas del año anual alcanzó el calentamiento de 1,5 grados Celsius. O sea, estamos alcanzando ese límite. Ya, pero antes de que siga, se me olvidó esto del 1,5 grados. ¿Qué significa que lleguemos al 1,5 grados de calentamiento? Recordemos lo que era el 1,5. Bueno, en la COP de París, el año 2015, COP es la conferencia de las partes y en este caso es por el cambio climático. En la COP 21 de París, el año 2015, 193 países del mundo firmaron el Acuerdo de París, que es donde acordaron limitar sus propias emisiones para detener el cambio climático y que las temperaturas promedio globales no suban más allá de los 2 grados Celsius, idealmente que no suban más allá de los 1,5 grados Celsius. Y la cosa es que nos estamos acercando peligrosamente al calentamiento de 1,5 grados Celsius. Y ojo que tú habías dicho, el año pasado superamos el 1,5. Ese fue el promedio anual. Que el promedio anual haya llegado a ese límite no quiere decir que superamos el límite. Se supera cuando el promedio de varios años muestra esa tendencia. Un año no es suficiente porque, por ejemplo, el año pasado fue el Niño. Este año quizás sea el promedio anual menor al del año pasado, se vuelva a bajar. Entonces se tiene que ver una tendencia en varios años. Así que no lo hemos superado, pero nos estamos acercando mucho. De hecho, en septiembre del año pasado, el promedio mensual del mes fue de 1,8 grados de calentamiento. O sea, fue un año súper caliente. Y lamentablemente seguimos aumentando las emisiones globales. Las proyecciones indican que al 2030, en 6 años más, vamos a tener un aumento de las emisiones de 9%. Puede sonar poco, pero para el 2030 deberíamos estar reduciendo nuestras emisiones a la mitad. ¿Cachai? O sea, nos falta mucho. ¿Y cuáles serían las noticias buenas entonces? Porque claro, es necesario entender todo lo malo, pero ahí es donde te entra esa ansiedad y todos vamos a morir. Pero supongo que están ocurriendo cosas buenas también. Mucha gente debe estar luchando para que no ocurra lo peor. Hay cosas buenas, o sea, especialmente a nivel global hay buenas noticias. Por ejemplo, China, que es el país más emisor del mundo, o sea, es como que dependemos de China de cierta forma. Sí. China está llegando al máximo de sus emisiones, está pronta a comenzar a bajar sus emisiones al fin, está llegando al pic. Y esto es increíble porque no se esperaba, se pensaba que China iba a llegar al pic de sus emisiones el 2030 y lo está logrando 6 años antes. ¿Y a qué se debe que China comience a bajar sus emisiones? Es debido, entre otras cosas, a la masiva inversión de China en paneles solares, en energía eólica, en autos eléctricos y también que ha comenzado a bajar su uso de combustibles fósiles para producir energía. De hecho, por ejemplo, el año 2022 su inversión en energías renovables y en vehículos eléctricos superó a la del resto del mundo entero. Wow. Y eso es lo que estamos viendo en el mundo entero también. Ha aumentado mucho la inversión en paneles solares, turbinas eólicas, autos eléctricos, etcétera, ¿cierto?
Sí, pues, o sea, y aquí también superamos con creces las expectativas. Se pensaba que el aumento de las energías renovables iba a crecer de forma lineal y lo está haciendo muchísimo más rápido. Y el costo de las energías renovables ha bajado muchísimo. Esto es a nivel global, ¿ya? Pero en la última década, el costo, por ejemplo, a nivel global de la energía solar ha bajado en un 80% el costo. De la energía eólica en casi un 60%. El costo de las baterías ha bajado en un 88%. Les vamos a dar un poquito más de números. Me carga hablar tanto en números, pero es que son importantes. La Agencia Internacional de Energía, que es como, no sé, sus reportes son súper influyentes para el clima, para la energía. Esta Agencia Internacional de Energía había predicho, por ejemplo, que a nivel global un 15% de los autos que se vendieran iban a ser eléctricos al 2030. Y esto ya lo alcanzamos el año 2022, 8 años antes, estamos adelantados. Actualmente, 1 de 5 autos vendidos es eléctrico y se espera que el próximo año sea 1 de cada 2 autos vendidos, la mitad. Y ni hablar se va de cómo están los países europeos con la venta de autos eléctricos. Noruega, por ejemplo, el 80% de los autos son eléctricos. Así que, según los pronósticos, todo esto nos encaminaría a que el año 2030 más de la mitad de los autos que se vendan van a ser eléctricos, 2/3, a nivel global. O sea, para que no me contradigan y digan, sí, pero en Chile ya ves que esto es a nivel global. Claro. Y se espera que a nivel global la energía solar y eólica represente el 40% del suministro de electricidad. O sea, acercándose a la mitad de la electricidad se va a producir con energías renovables. Lo más bacán, o sea, la mejor noticia que a mí me parece es que estamos alcanzando el pic de demanda de combustibles fósiles, que debería comenzar a bajar en los próximos años. Y esto es importante porque quiere decir que si quieres invertir en petróleo, carbón o gas, no lo hagas porque es peligroso, ¿cachai? Claro. De hecho, las estadísticas han sido tan positivas que los científicos del clima han dicho que el 2023 marcó el inicio del fin de la era de los combustibles fósiles. Épico. Sí. Suena increíble, pero el problema, poniéndolo esto de nuevo en perspectiva de las cosas malas que están ocurriendo con el cambio climático, es que esto debimos haberlo alcanzado hace años. Sí. Y ahí están las contradicciones. Es súper motivante, vamos bien, pero no vamos ni de lejos a la velocidad que deberíamos ir, ¿cachai? Lo rápido que necesitamos que sea esta transición para detener el cambio climático. Y la transición, me refiero a la transición energética, que es pasar de producir energía con combustibles fósiles a hacerlo con energías renovables. Y vivimos en Chile donde los efectos de la transición energética o la descarbonización no siempre muestran su cara más linda, po. Lo que está pasando en el norte. Claro, o sea, estamos en Chile. Hay que considerar nuestro contexto. La transición energética también nos ha mostrado su lado más oscuro. Entonces, no es un mundo tan ideal donde vas a producir paneles solares, baterías, turbinas eólicas, sin ningún costo ambiental. Al infinito. Claro, y me duele mucho decirlo porque yo estoy muy de acuerdo con las energías renovables. No podemos seguir quemando carbón, gas y petróleo para producir energía. La situación actual del cambio climático es grave. Tenemos que reducir nuestras emisiones. Pero al mismo tiempo, en Chile nos ha tocado ver cómo la extracción de litio, que se necesita para las baterías, por ejemplo, en los salares del norte, en los salares altoandinos, está poniendo en peligro ecosistemas que son únicos, está poniendo en peligro especies como, por ejemplo, los flamencos, está poniendo en peligro las fuentes de agua, las formas de vida de comunidades locales e indígenas. O sea, está sacrificando muchas cosas. Claro. Estamos viendo cómo, por ejemplo, en Penco, en la región del Biobío, se quiere instalar una minera enorme de tierras raras que son necesarias para las baterías, para los autos eléctricos, para las turbinas eólicas, también para la industria bélica. Eso, y que esta minería podría tener efectos negativos en flora, fauna, agua. Ahí viven pudú, viven quiques, viven huiñas, monitos del monte, afectaciones a las comunidades de la zona. Estamos viendo también los impactos de parques eólicos enormes que están matando cóndores o poniendo en peligro especies de murciélagos, que vamos a hacer un episodio sobre eso. Los conflictos socioambientales que están produciendo el hidrógeno verde. Entonces, esto quiere decir que hagamos lo que hagamos como humanidad, siempre tendremos impacto.
¿O hay una manera de transitar hacia las energías renovables afectando lo menos posible? Yo creo que esa es muy buena pregunta. Sí. Esto es opinión personal, ¿ya? ¿Ya? Estoy segura que es posible hacer las cosas de mejor manera. O sea, hay que considerar siempre, hagas lo que hagas, a las comunidades locales. Y no es necesario dejarte llevar solo por la avaricia, por cuánto vas a ganar, aumentarlos al máximo, claro, las ganancias, o cuánto va a aportar al crecimiento económico del país. Pucha, es que eso sería caer en lo mismo de antes. O sea, como hablamos con Sara Larraín en otro episodio, y ella dijo, hacer eso, transitar hacia energías renovables con tan grandes impactos, o sea, es hacer lo mismo que hemos hecho hasta ahora, pero ahora con el adjetivo verde o sustentable. Greenwashing, básicamente. Lavado verde. Entonces, una muy buena pregunta, como tú dices, ¿cómo podemos hacerlo? Y yo estoy segura que se puede hacer de alguna forma y vamos a, ojalá, entrevistar a más personas que cachen de estos temas y buscar la manera de hacerlo con más conciencia, con más respeto, con más cuidado. Lo que sí recuerdo que nos dijo Sara Larraín y otros invitados del podcast es que no podemos esperar seguir viviendo el mismo estilo de vida consumista, hiperconsumista en energía y al mismo tiempo reducir nuestras emisiones de CO2. Eso es una completa ilusión. Sí, tenemos enormes niveles de consumo de energía, de productos que necesitan transporte, la cantidad de viajes en avión que nos mandábamos. Obviamente, como nos han repetido muchas veces varias personas, especialmente de las personas más ricas y de los países más ricos, entonces se hace necesario bajar todo eso, equilibrarlo y volverlo más justo también, ¿cachai? No puede ser que una persona tenga los impactos que tienen otras millones de personas, es demasiado desequilibrado. Entonces es un tema complejo, tiene hartas contradicciones, están ocurriendo cosas buenas, sí. No todo está perdido en el tema del cambio climático de ninguna manera. Yo de verdad creo que lo vamos a lograr controlar, reducir o detener, pero tenemos que tener ojo en cómo lo hacemos. Y poniendo la nota positiva un poco, tanto que nos preocupamos por los negacionistas del cambio climático y las teorías conspirativas que dicen que el cambio climático no existe, cuando la realidad es muy distinta. La revista Nature publicó un estudio que hizo una encuesta a nivel mundial a 130.000 personas de 125 países del mundo sobre su percepción del cambio climático. ¿Y sabes qué salió? ¿Qué? El 89% de las personas apoyan las acciones políticas para combatir el cambio climático y el 69% podría contribuir a la acción climática con un 1% de su ingreso personal. Es bacán, es la gran mayoría del mundo, por lejos la gran mayoría. Eso sí, el mismo estudio, a pesar de esto, documentó que la mayoría de las personas subestima la voluntad de las otras personas a actuar. O sea, tendemos a creer que los demás no están dispuestos a hacer nada. Claro. Y eso nos frena a nosotros mismos a hacer algo. Entonces tenemos que saber que la gran mayoría de las personas cree que hay que hacer algo, cree en el cambio climático, quiere hacer algo, así que démosle. Y te puedo contar una última noticia muy bacán que acabo de leer. Dale nomás. Hay un grupo de personas que está intentando que los diccionarios, a nivel como mundial, como el diccionario inglés de Oxford, cambien su definición de naturaleza para que incluya al ser humano. Porque históricamente los diccionarios han definido la naturaleza como este mundo físico de plantas, animales u otras cosas, que es a diferencia de los humanos y las creaciones humanas, ¿cachai? O sea, es cuático. Por definición, pensamos que el humano está separado de la naturaleza en nuestro lenguaje. Y eso al final nos lleva a que nos dé lo mismo, destruirla, no nos importa, porque se nos olvida que es nuestra casa, es nuestra familia, nosotros somos naturaleza. Sí. Así que tenemos que luchar porque no solo los diccionarios, sino que en nuestra vida diaria ocupemos la palabra naturaleza, entendiendo que nos define a nosotros mismos también, que somos parte de ella. Como dijo Rod Walker, nuestro primer entrevistado en el podcast, el lenguaje crea la realidad. Sí, hermoso eso. Grande Rod. Yo creo que ya estamos llegando al final de nuestro lindo episodio número 100 de las buenas noticias. Lo importante es que nuestros auditores sepan que este fue un extracto muy pequeño de todas las noticias que están pasando. Son muchísimas.
Hay muchísimas más y estas, o sea, yo solo logré recopilar algunas de buenas noticias en temas de conservación, regeneración, en reducción del plástico, en lucha contra el fast fashion, por el reconocimiento de derechos de la naturaleza que se están reconociendo mucho más a nivel mundial, de algunas especies que se recuperan, de cómo aumentan áreas protegidas. Eso está ocurriendo mucho. No pudimos mencionarlas todas porque son demasiadas, sería imposible. Ni siquiera nos van a caber en la descripción de este episodio, así que las que yo logré recuperar, que son una muestra de todas, las vamos a poner en la bibliografía de nuestra página web, volvámonosverdes.cl, si es que quieren leer más cosas positivas. Muchas están en inglés, la gran mayoría, pero bueno, con traductor Claro. se traduce. Todo. Y es importante recordar también que detrás de estas buenas noticias está el trabajo y esfuerzo de seres humanos. Si no fuera por esas personas, no hubiesen ocurrido esas cosas buenas. Eso es lo más importante. O sea, fue gracias a las personas. Y personas que son valientes, que se organizan. Yo creo que son capaces de dar la vida por algo más, o sea, por algo que va más allá de ellos mismos. Lo hacen por otras especies, por el bien de otras personas, por las futuras generaciones. Entonces recordemos que el ser humano no es pura inconsciencia, pura maldad, pura avaricia y codicia. Y si no, mira a todas las personas que hemos entrevistado. O sea, igual uno mira para atrás cuando llegamos al episodio número 100. Y todas las personas que hemos entrevistado están trabajando de alguna u otra manera por algo que es más grande que ellas mismas. O sea, están buscando un mundo mejor, quieren trabajar para ello. Así que esto va especialmente para quienes nos han escrito en comentarios de redes sociales. Hartas personas dicen que el ser humano es el cáncer del planeta, que nos tenemos que extinguir, que así todo sería mejor. No sé, pues escuchen este episodio a ver si piensan lo mismo después. Y también recordar la razón de por qué hicimos este episodio, inspirados también en el mensaje de Jane Goodall, de que si ves las cosas buenas que están ocurriendo, te sientes listo para comenzar a aportar tú también. Te saca de ese estado de letargo de creer que todo está perdido. Y es también entender un poco más la complejidad de que todo está pasando al mismo tiempo, las cosas buenas y las cosas malas. Y no podemos saber qué va a pasar en el futuro. Eso lo hablamos con Ronald Sistek en el podcast. No podemos predecir el futuro, pero sí que lo podemos definir con nuestras acciones. Entonces, ¿en qué nos vamos a enfocar? ¿En decir que todo está mal y no hay nada que hacer? ¿O en que sí hay cosas que se pueden hacer, por pequeñas que sean, y enfocarnos en eso, en lo que sí podemos hacer? Una última cita te voy a dar de Cristiana Figueres. La he citado varias veces. Sí. Es diplomática de Costa Rica y jugó un rol esencial para lograr que se firmara el famoso Acuerdo de París contra el cambio climático. Y ella dijo: tenemos que cambiar la historia que nos estamos contando a nosotros mismos, Brigio, porque el mundo, la realidad, la creamos nosotros, con nuestros pensamientos, con nuestras palabras y con nuestras acciones. Y si creemos que todo está perdido, entonces todo está perdido. Pero si creemos que hay cosas que podemos hacer para volver el mundo mejor, entonces esa es la realidad que vamos a crear. Y como depende de nosotros, es como que llega a dar miedo. Sí. El futuro depende de lo que pensamos, decimos y hacemos ahora. Así terminamos este hermoso episodio número 100 y ojalá que sean cientos más. Gracias, Catita. Gracias, y gracias a nuestros auditores. Sí, gracias. Uy.